el texto recibido o textus receptus versus el texto crítico. ¿Esta le quitó o esta le agregó? Esa es la pregunta que surge cuando analizamos las fuentes para las traducciones del Nuevo Testamento. ¿Qué es el texto recibido? Y después vamos a ver qué es el texto crítico. Y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales se prefiere uno y no el otro. Y por qué es tan importante para los eruditos, los comentadores, los traductores, el texto crítico. ¿Por qué se ha hecho tan popular y tan ampliamente aceptado al punto de que casi la mayoría de las Biblias modernas están influenciadas por este texto crítico? ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir sobre el texto recibido o textus receptus es que es un conjunto, en realidad es un conjunto de manuscritos de diferentes épocas del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia primitiva recibió la comisión de parte de Cristo de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para cumplir este cometido, obviamente la iglesia primitiva no trató de preservar el Nuevo Testamento en la lengua original como si fuera una lengua sagrada de la cual proteger, como hacen muchas veces las religiones, sino que lo que hicieron los primeros cristianos fue tratar de traducir el Evangelio a la mayor cantidad de lenguas posible para que el mensaje de salvación pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible en su época, con los medios que tenían a su disposición. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios que fue dada a los apóstoles, el Evangelio, lo que deberíamos esperar encontrar son gran cantidad de versiones en diferentes idiomas del Nuevo Testamento, y deberíamos también esperar encontrar solamente manuscritos muy recientes, no muy cercanos a los escritos originales, al primer siglo. ¿Por qué? Bueno, lo primero ya está explicado, porque tenían que llegar a la mayor cantidad de personas posible, por lo tanto tenía que ser traducido a los diferentes idiomas. ¿Y por qué deberíamos encontrar solamente manuscritos tardíos? Porque los cristianos utilizaban la Biblia, la leían, era parte de su vida, y los manuscritos o los ejemplares de la Biblia no eran tan fáciles de conseguir como hoy día. Los papiros o los pergaminos se desgastaban, eran materiales que se deterioraban, y constantemente cuando se empezaban a gastar y ya se volvían inutilizables había que hacer una copia y reemplazar, y así constantemente, porque la Biblia para un cristiano no es un amuleto que se guarda en una biblioteca y se tiene ahí como un objeto de veneración, o como puede pasar también en el judaísmo, donde los rollos de la Torá se ponen en un altar y son llevados en andas. No. Los cristianos tenían una vida práctica de cumplir el Evangelio, y por lo tanto esos pergaminos y esos manuscritos se iban desgastando con el tiempo y constantemente había que hacer copias. El Evangelio de salvación le daba poder a la iglesia, y obviamente lo que se desgastaba no era la iglesia ni el Espíritu de Cristo, pero lo que sí se desgastaba eran los materiales que contenían esas palabras. Pero las palabras fueron pasando de generación en generación, así es, a tal punto que lo que tenemos como el texto recibido son versiones del Nuevo Testamento en diferentes idiomas. Tenemos fragmentos griegos, muchísimos, más de 8.500 fragmentos, pero nunca un Nuevo Testamento griego completo. Fragmentos que van desde el año 150 de la era cristiana. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento griego es a partir ya del siglo II, apenas unos 50 años después de que Juan escribiera su Evangelio. Tenemos un fragmento del Evangelio de Juan, y de ahí para acá, en todos los siglos, prácticamente hay fragmentos de los Evangelios o de las cartas de Pablo, ¿sí? Fragmentos del Nuevo Testamento escritos en griego, la lengua original, pero solamente fragmentos. Lo que sí hay son Nuevos Testamentos en diferentes idiomas. Por ejemplo, tenemos el Nuevo Testamento en latín, que fue traducido por Jerónimo en los primeros siglos, directamente del griego al latín, y el latín era la lengua común del pueblo, por lo tanto tenemos el Nuevo Testamento en latín. Lo tenemos también en siríaco. El siríaco es la lengua del norte de Palestina, ¿sí? De donde viene también la versión pellita. También tenemos Nuevos Testamentos en gótico, o lenguas góticas, que eran las lenguas de los pueblos nórdicos, ¿sí? De Alemania, de Europa del Norte. Tenemos Nuevos Testamentos en eslavo, en las lenguas de la Europa del Este o de los Balcanes. Tenemos también Nuevos Testamentos en etíope, en copto, y así diferentes idiomas a los cuales de diferentes naciones, a las cuales le fuera predicado el Evangelio, y por lo tanto cada uno conservaba en su propio idioma las palabras de Jesucristo, los Evangelios, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el texto recibido, o lo que nosotros llamamos texto recepto o textus receptus, que recibió ese nombre la versión griega que hizo Erasmo recién en el siglo XVI, en realidad es un conjunto muy grande de miles de fragmentos griegos antiguos, de miles de versiones latinas y de otras miles de versiones en diferentes idiomas del Nuevo Testamento que fueron preservados hasta nuestros días y que forman la base, el sustento para las versiones modernas que a partir del Renacimiento se fueron traduciendo a la lengua vernácula, tanto al alemán como al inglés como al español, y que llegan hasta nuestros días como las versiones protestantes que hoy conocemos de la Biblia. O sea que el Textus Receptus es una nube de testigos, es una muchedumbre de testigos que muestran cuáles fueron las palabras originales de Cristo y de los apóstoles que fueron preservadas para nosotros hasta nuestros días. Esto es la base del texto recibido. Pero tiene dos grandes problemas, según la mentalidad crítica, según la mentalidad de los eruditos, que hoy en día prácticamente manejan lo que tiene que ver con las traducciones de las Biblias. Tiene dos grandes problemas según ellos. Uno de los problemas es que la gran mayoría de Nuevos Testamentos no están en la lengua original. ¿Cuál es la lengua original? El griego. Solamente hay fragmentos del griego. Pero los Nuevos Testamentos en general no están en la lengua original. Y el otro gran problema, según ellos, es que los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento no van más allá del siglo X antes de Cristo. Del siglo X, o sea, hace 1000 años atrás, con 1000 años de distancia con los escritos originales.
Pero estas dos características que son vistas como negativas, en realidad son la evidencia de que Dios ha preservado su palabra. En una iglesia viva que constantemente iba reescribiendo, iba copiando constantemente los evangelios porque esos manuscritos se gastaban y se deterioraban con el uso, ¿sí? Y por lo tanto es de esperar que tengamos en muchos idiomas y versiones solamente tardías del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces estos dos puntos son vistos como negativos, pero son en realidad la evidencia de que Dios ha preservado su palabra a través de su pueblo, ¿sí? No a través de un representante o a través de una iglesia en particular. Lo ha preservado a través de su pueblo, que ha estado disperso entre las naciones durante siglos. Pero muy bien, vamos a ver ahora qué es el texto crítico. Recién a mediados del siglo XIX, se ponen a disposición para su análisis, para su estudio y para su comparación, dos manuscritos que son la base. Son solamente dos, a diferencia de estos que son miles. Son solamente dos manuscritos que son la base del texto crítico. Estos dos manuscritos, uno fue descubierto en el año 1844 en un convento, en el convento de Santa Catalina en el monte Sinaí, y se conoce como el Códex Sinaítico. Este es uno de los manuscritos. El otro manuscrito también es un códex que fue descubierto en el año 1481 en la Biblioteca del Vaticano. Interesante, un convento primero y ahora en la Biblioteca del Vaticano. Y este códice se llama el Códice o el Códex Vaticano. Y recién fue puesto a consideración a finales del siglo XIX. O sea que, cercano a la Reforma Protestante, cuando la Reforma Protestante estaba tomando auge a base de traducir el texto recibido en las lenguas de la gente común de Europa, surge una versión en el Vaticano. Y luego, en 1844, cuando la Reforma se profundiza, surge otra versión en el monte Sinaí, el Códex Sinaítico. Y estos dos textos, las particularidades que tienen, son textos completos del Nuevo Testamento, pero tienen dos grandes ventajas según los críticos modernos. Una de ellas es que fueron escritos en griego, la lengua original, fueron escritos en griego, a diferencia de estos. Y la otra gran ventaja es que están datados en el siglo IV de la era cristiana, mucho más antiguos que estos. Interesante. Entonces, se considera a estos textos mucho más valiosos, estos textos del Nuevo Testamento, que fueron recién dados a la luz a mediados del siglo XIX, se consideran mucho más importantes por los críticos modernos que el texto recibido, que el texto que tradicionalmente la Iglesia fue copiando y copiando y copiando y copiando, y que tiene toda una nube de testigos. Ahora, hay discrepancia entre el texto crítico y el texto recibido. ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, ahí es donde empieza el debate, ahí es donde está la controversia, para saber cuál es la verdad o cuál es el error. Pero déjenme mencionarles simplemente algunas líneas para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero es que, como dijimos anteriormente, los libros del Nuevo Testamento, cualquier libro en la antigüedad, era muy difícil y muy costoso de producir, muy difícil de obtener un libro. Y una vez que un libro se obtenía, si el libro realmente era útil, se utilizaba. No es como hoy en día que podemos tener una gran biblioteca, comprar libros, tenerlos ahí guardados y no leerlos. No, se utilizaban, y más si eran la palabra de Dios, si era el Nuevo Testamento. Había solamente una razón por la cual un texto podía no llegar a utilizarse y podía llegar a guardarse y esconderse en un lugar. Era que ese texto no fuera fiel al original, que fuera un texto defectuoso. De hecho, estos textos se los consideran textos defectuosos, que fueron guardados no en una biblioteca en el convento de Santa Catalina, sino en un depósito de libros. ¿Por qué lo guardaron? Bueno, básicamente porque cuando hay un texto defectuoso lo que se hace es tirarlo o quemarlo. Pero al contener las palabras de Cristo, era más fácil para ellos, para no quemar algo sagrado, guardarlo en una biblioteca o en un depósito y ver después qué se hacía con ello. De hecho, este Códex Sinaítico fue rescatado de un montón de basura que iba a ser desechada. Entonces, ¿por qué se preservaron durante 1500 años estos manuscritos? ¿Por qué no se utilizaron? ¿Y por qué no se utilizaron? Porque eran defectuosos. Porque no estaban de acuerdo al original que seguramente se tenía o se conocía en aquel tiempo. Por lo tanto, fueron descartados. Otra línea importante que tenemos que tener en cuenta es que estos dos manuscritos se los conoce como las versiones alejandrinas. Y justamente es en Alejandría, en Egipto, el lugar conocido como el centro de influencia del gnosticismo, de la filosofía, del espiritismo. Y por lo tanto es muy probable que estas versiones del Nuevo Testamento hayan sido compiladas para tratar de unificar un poco más el pensamiento pagano con el pensamiento cristiano, ya que eliminó muchas declaraciones bastante duras que tenía el texto original. O sea, palabras de Cristo bastante duras hacia el pecado, y puntos de fe muy importantes como Jesucristo como Hijo de Dios, Jesucristo como Hijo Divino, etc. ¿Sí? Entonces, hay muchas diferencias entre estos dos textos, y lo más probable es que el texto crítico haya sido un texto desechado, utilizado por los gnósticos o utilizado por los paganos que se estaban mezclando con los cristianos en aquella época. Y hay quienes dicen que fue justamente una Biblia encargada por el emperador para tratar de conciliar el paganismo con el cristianismo. Hacer una Biblia ecuménica, una Biblia un poco más suave, que pudiera reconciliar las dos religiones, la falsa con la verdadera. Así que, 1800 años después, se salen a la luz estos dos códex, solamente dos testigos, contra miles, y hoy los críticos lo consideran mucho más importante por estos dos factores, porque está escrito en la lengua original, porque está completo, y porque es el más cercano a las palabras de Cristo. Pero se pone en conflicto con los miles de testigos que dicen otra cosa. Entonces, ¿cuál de las dos versiones vamos a seguir?
Vamos a dar algunos ejemplos. Del Textus Receptus vienen Biblias como la King James Version o Biblia del Rey Jacobo, una Biblia protestante que marcó las bases del protestantismo en Inglaterra, en Estados Unidos y bueno, en gran parte del mundo. La Biblia Reina Valera hasta el año 1909, solamente hasta aquí. Ya la Reina Valera 1960 ya tiene influencia del texto crítico. Ya cambiaron algunas cosas en la 1960, ayornándolo al texto crítico. Si Dios quiere, en el próximo video voy a mostrar algunas diferencias entre los dos textos, ¿sí? Qué versículos omite el texto crítico y qué cosas aparecen en el texto Receptus. Así que Reina Valera hasta 1909 es texto recibido, la Biblia de Lutero y bueno, de muchos otros reformadores que tradujeron el texto recibido a la lengua común de cada uno de los países europeos a los que pertenecía. Guillermo Tyndale también, y así. Son Biblias básicamente protestantes, ¿sí? Ahora, ¿qué Biblias vienen del texto crítico? Voy a mencionar solamente 3, pero en realidad hay muchas Biblias que vienen del texto crítico, muchas Biblias modernas, incluso las Reina Valera, las que son después de la década del 60, todas están influenciadas por el texto crítico, o sea, fueron retocadas basándose en los Codex Vaticanos y en el Códex Sinaítico. Vamos a mencionar solamente 3. La nueva versión internacional, NBI, está basada en el texto crítico, omite muchos pasajes que aparecen en la Reina Valera 1909 y 1960 también. Otra traducción, la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica que hasta pastores adventistas, pastores protestantes, elogian esta Biblia. Sin embargo, es una Biblia basada en el texto crítico, que omite muchas partes importantes del Evangelio. Otra Biblia basada en el texto crítico es la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La Biblia de los Testigos de Jehová está basada también en el texto crítico. Así que bueno, y justamente lo que vamos a hacer ahora es comparar algunos pasajes simplemente. En realidad son muchos, son una gran cantidad de pasajes que difieren entre las versiones que derivan del texto crítico de las que derivan del texto recibido. En este caso vamos a comparar la Reina Valera 1960 y 1909 con la nueva versión internacional, una versión muy popular, muy aceptada, que en la mayoría de las iglesias protestantes se difunde bastante, como una versión más fiel a los originales, obviamente basándose en la idea de que los textos más antiguos son más fieles, lo cual es un error, basándose solamente en 2 o 3 manuscritos alterados de los primeros siglos, en contra de la gran multitud de testimonios que tenemos del Textus Receptus. Así que vamos a comparar algunos versículos, ustedes lo van a ir viendo en pantalla, para que ustedes se den cuenta. La Reina Valera 60 hasta cierto punto y la 1909 derivan del Textus Receptus y la nueva versión internacional deriva del texto crítico. Así que vamos a leer algunos pasajes bíblicos. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 11, y dice así en la Reina Valera: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pero la nueva versión internacional simplemente omite este pasaje. O sea, en la NBI no está este texto. Vamos a otro. En la Reina Valera 60, Marcos 7, 8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La NBI omite una parte, dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas, pero no menciona lo del lavamiento de los jarros y otras cosas semejantes, porque obviamente dentro del paganismo estos ritos que después se preservaron en el catolicismo romano y en el judaísmo se seguían practicando, por lo tanto omitieron esa parte en el texto crítico. Otro pasaje es Lucas 4:4. La Valera 60 dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la tentación del desierto, Cristo pone la palabra de Dios como el alimento principal del ser humano, pero la NBI omite esa parte y dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que omite la parte donde se habla de la palabra de Dios como el alimento, ¿sí? Justamente en este texto Cristo está combatiendo contra Satanás con la palabra de Dios, ¿sí? Con el escrito está, y se omite esta parte. Otro pasaje es Juan 6:47. Reina Valera dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto lo dice Cristo. Si vamos a la NBI dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. No especifica en quién hay que creer, porque la Biblia en todo su conjunto expresa de que solamente mediante Cristo podemos acceder a la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, la NBI omite la parte que dice: el que cree en mí. Simplemente dice: el que cree. Otro pasaje se encuentra en Juan 6:69, que dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la NBI dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Se omite la parte donde se dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que es la confesión de Pedro. Es el fundamento sobre el cual está basado la iglesia verdadera. La iglesia verdadera cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que bueno, son omisiones muy importantes. Yo estoy citando solamente algunas de las muchas que hay. Otro pasaje es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 36 y 37. La Reina Valera dice así: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la NBI dice así: mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el texto termina ahí.
no está la confesión del etíope de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuevamente esa confesión, nuevamente ese principio fundamental de la Iglesia fue volado de un plumazo. O sea, no está en la NBI la confesión del etíope de que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que él tenía que creer para ser bautizado. No se puede bautizar a nadie que no crea que Jesucristo es el Hijo, que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la confesión, es el fundamento de la Iglesia. Y vamos a leer otro pasaje más que se encuentra en Apocalipsis, pero en este caso vamos a leer de la Reina Valera 1909, anterior a la 1960, porque en este caso la Reina Valera 60 también recibe influencia del texto crítico. Así que voy a comparar con la 1909, que coincide con la versión del Rey Jacobo y de otras versiones protestantes. Es la última bienaventuranza de la Biblia, Apocalipsis 22:14, y dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que guardan los mandamientos de Dios, para poder acceder al árbol de la vida. Como dice la NBI, y también la Reina Valera 60 en este caso: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, que fue cambiada la frase guardan los mandamientos por lavan sus ropas. Lavar sus ropas obviamente refiriéndose a la sangre de Cristo, que está correcto, pero no es lo mismo la salvación que la santidad, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, las dos son parte del camino cristiano, pero la sangre de Cristo que nos perdona es la salvación, guardar los mandamientos es la santidad, no es lo mismo. Y acá el apóstol en esta última bienaventuranza habla de los que guardan los mandamientos de Dios, que coincide con Apocalipsis 14:12 y 12:17, que habla de los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, sigue la misma línea. Sin embargo, en el texto crítico fue alterada la parte que se menciona los mandamientos. Yo he mencionado solamente 6 o 7 pasajes de muchísimos textos. Estamos hablando de decenas de textos que fueron alterados u omitidos. O sea, directamente faltan pasajes, faltan una gran cantidad de pasajes en el texto crítico. Y se ha dado preeminencia a este texto solamente por ser más antiguo, cuando en realidad el hecho de que un manuscrito sea antiguo no garantiza que sea mejor, sino que simplemente garantiza que es antiguo, nada más que eso. Y se ha ignorado la gran cantidad de testigos que han sido... que han permanecido a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, que han sobrevivido grandes persecuciones, como el Textus Receptus, que fue la base de la Reforma protestante. Y justamente el texto crítico fue la base de la contrarreforma, fue la base del movimiento contra la verdad, que surgió desde el seno del romanismo. Por eso estamos hablando de manuscritos surgidos del romanismo, y anteriormente surgidos del sincretismo entre el paganismo y el cristianismo, que surgió tanto en Roma, en todas partes del Imperio Romano, pero sobre todo en Alejandría, como centro de influencia de la filosofía, del gnosticismo, del espiritismo, etc. Así que bueno, estos son ejemplos prácticos de cómo se afecta la verdad, cómo se afectan las doctrinas y cómo se socavan los cimientos de la palabra de Dios a través de las nuevas versiones bíblicas, que son, a excepción de la Reina Valera, prácticamente todas las demás. Dios habla hoy, Traducción al Nuevo Mundo, Lenguaje Actual, NBI, todas las Reina Valeras que son después de los 90, todas las revisiones están influenciadas, incluso la Reina Valera 60 están influenciadas por el texto crítico. Así que espero que les haya gustado este video.